Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Quiero que pasemos más adelante a la carta o libro de los Hebreos. Y vamos a leer en el bien conocido capítulo 11. Hebreos 11, y leemos a partir del versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Todos nosotros conocemos la historia de Abraham, hemos leído en Génesis y hemos leído en muchas ocasiones este mismo pasaje de Hebreos, pero lo tenemos en esta mañana como la ilustración, como ejemplo y más que ejemplo, en nuestro pasaje que estamos estudiando cada domingo. Nos vamos a centrar en una idea principal que se repite en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, tal como hemos leído, y que creo que debe de ser la columna central en nuestro análisis o nuestra exposición en esta mañana. Dice así el versículo 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado, 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Quiero que os fijéis en la manera en que el apóstol Pablo está expresando fe, que sabemos que es la fe en el Señor Jesucristo por las referencias que tenemos anteriormente, en los capítulos anteriores y que luego tendremos más adelante. Pero la manera en la que está expuesta esta fe, ser de la fe, o los que de fe son, que quizás sería literal en el griego.
¿Qué es lo que esto significa? Bien, antes de que nosotros saquemos las conclusiones o aplicaciones de lo que significa ser de la fe, o de la fe de Abraham, tendremos que ir al ejemplo que se nos plantea con Abraham. Podemos utilizar como texto lo que se nos dice en Hebreos o podemos ir directamente al libro de Génesis. No es la única vez que se cita a Abraham para nuestra edificación o para entender acerca de la fe de manera particular. Romanos, la carta de Santiago o de Jacobo lo dice, y constantemente vamos a ver cuán principal ha sido en el pueblo de Israel y también para la Iglesia acerca de Abraham. Así que, ya sea que tengáis delante de vosotros Hebreos o pudiendo ir al libro de Génesis, vamos a hacer un recorrido quizá ligero o podemos detenernos en algún momento para después ir a la aplicación básica que quiero que veamos en esta mañana. Bien, Génesis capítulo 11 nos narra que Abraham era un hombre más en aquella tierra donde se nos describe que estaba en Ur. Y de Ur, de los caldeos, va a recibir un llamamiento a salir y a marchar a Harán. Y cuando está en Harán tendrá un llamamiento o una exhortación de parte de Dios a dejar a Harán para ir a la tierra de Canaán. Así leéis, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 31, y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Bien, veis que el padre de Abraham tiene la intención de ir a Canaán, pero de alguna manera se detienen en otra parte que es Harán. Teniendo yo, como tengo ahora mismo en mente, el mapa de la situación, están muy al norte de Canaán y se trasladan, en lugar de ir directamente a otra zona que se llama Harán, para que cuando están en aquella otra tierra todavía, con los caldeos, recibe una invitación, un llamamiento especial de parte de Dios, donde le dice, no te quedes aquí. Capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En los versículos anteriores hay una promesa clara de parte de Dios: deja este lugar y ve al sitio donde yo te voy a mostrar, déjalo todo por las promesas que yo te ofrezco. Las promesas importantes: vete de tu tierra, versículo 1, de tu parentela y de tu casa, de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Si le preguntáis a los niños, que en más de una ocasión han escuchado esta historia de Abraham, podéis ver incluso los dibujos, no sé si alguno de vosotros cuando erais niños lo pudisteis ver, cómo Abraham tiene que dejarlo todo. Está establecido, está colocado, tiene su ganado, tiene sus pastos para su ganado, etcétera, etcétera. Deja toda tu familia, deja tu tierra, deja tu comodidad y márchate a un sitio que no conoces, no sabes, nunca has estado, pero que yo te digo que te voy a bendecir, que voy a engrandecer tu nombre, te voy a hacer importante entre todas las naciones, serás de bendición para el mundo entero. Y Abraham creyó y sencillamente obedece. No sé cuál sería vuestra situación y vuestra relación con Dios, que dijera ahora mismo Dios, mira, tienes que hacer esto con claridad, pero seguramente lo habéis escuchado. Estás viviendo una vida inadecuada, pero cómoda. Estás viviendo una vida rebelde, quizá, pero en contra de la voluntad de Dios. Y de pronto la palabra Dios te dice, deja todo lo que estás haciendo. Apártate de toda esta vida de pecado, de dejadez, de abandono, de infidelidad, que yo te voy a mostrar cosas mejores. No lo vas a poder hacer si no es por fe. Pero Abraham nos dice, con el ejemplo, dejó todo y se fue a lo desconocido por la promesa que Dios le había hecho.
A pesar, nos dice la historia, si seguís leyendo, en el Génesis, por ejemplo, 23, nos dice que estuvo durante mucho tiempo en aquella tierra que no era suya. Incluso nos dice, capítulo 23, versículo 1 en adelante, que el pobre tuvo que comprar una tumba para su mujer que había fallecido, Sara. No tenía nada en absoluto, simplemente el permiso para pastar con su ganado y para hacer alguna cosa fija, tuvo que comprar un trozo de tierra para enterrar a su mujer y para poder levantar un altar, incluso, e invocar el nombre del Señor. Por tanto, podemos ver el inicio y la vida larga de Abraham. Nos dice el libro de Hebreos que vivieron de toda aquella manera sin haber recibido nunca lo prometido. ¿Recordáis? Sal de tu tierra y yo te daré, pero no lo reciben. Y yo te haré bendición para todas las naciones, pero no lo ven. Esto es importante que lo retengamos, lo que nos está diciendo Génesis y cómo podemos ver al final de la aplicación de estas cosas. Podemos ver acciones importantes en la vida de Abraham, quizás no se mencionan en Hebreos, pero si leéis, por ejemplo, en el capítulo 13, hay una historia muy importante con su sobrino. Recordáis que ha cogido a su sobrino en su protección porque se ha quedado huérfano de su padre, del padre de Lot, y llega un momento en que el ganado se está extendiendo, las circunstancias de estar juntos es difícil, y en Génesis capítulo 13 le dice a Abraham, que es el responsable, a su sobrino, que es un protegido: elige dónde quieres ir y toma tú la tierra, yo miré a la otra parte. No vamos a estar en fricción o en oposición, así que yo te doy la opción, aun cuando eres el mínimo, tendrías que aceptar lo que yo te dijera, pero yo te doy opción para que elijas. Lot eligió malamente, así luego le fue en Sodoma y en Gomorra, pero vemos otra vez a Abraham confiando no en la mejor tierra que veían sus ojos, sino en la promesa que había recibido cuando dejó la ciudad anteriormente, o su tierra. Una vez más, la fe, la confianza en la promesa que había recibido. Seguimos un poco más adelante y nos encontramos en el capítulo 15. Recibe una promesa de un hijo, de la descendencia. Tenemos aquí toda la historia amplia de Abraham con muchísima edad, 100 años, y su mujer Sara con 90 años, cuando van a tener un hijo. Imaginar en esa situación, cuando ya ha pasado la edad, que Dios, a través del ángel, posiblemente nuestro Señor, que se acerca y le dice: mira, vas a tener un hijo tuyo, no un hijo de la esclava, no un hijo de otra, sino hijo tuyo de tu mujer. Por una parte, Abraham se sonríe y dice: no me ves que tengo 100 años. Y Sara aún más, en otra ocasión, también en la tienda, también se ríe. Como yo, una mujer con 90 años que voy a tener hijos, fe. Y nos dice el libro de Hebreos, cuando habla de Sara y cuando habla de Abraham, que creyeron. Y imaginaros la imposibilidad natural que se estaba haciendo. Pero a lo largo de su vida han mostrado fidelidad a aquella promesa recibida, es decir, se han movido por la fe, han afrontado la dificultad de dejar su tierra, de encontrarse en tierra ajena, etcétera, a pesar de no ver cumplida claramente aquella promesa, pero han seguido creyendo. Y cuando Dios les ha dicho que a pesar de vuestra ancianidad vais a tener un hijo y que este hijo va a ser el origen de una gran descendencia que no se va a poder contar ni como las estrellas del cielo ni como la arena del mar, ellos creyeron. Capítulo 15, versículo 6. Van a enfrentar y enfrentaron de luchas, de conquistas, cuando invadieron Sodoma y se llevaron presos, y aquel sacerdote de Melquisedec, y cómo él también ofrece los diezmos, etcétera, etcétera. En el capítulo 17 vemos el establecer el pacto, y allí como cambian de nombre. Abraham, ya no eres el mismo, ahora serás otro. Ya no eres el padre enaltecido, Abraham, sino que ahora serás padre de multitud, Abraham.
y Sarai será Sara, ya no simplemente será princesa, sino que será la princesa de todos. Podéis ver, una vez más, Dios le dice, ya eres otra persona, ahora te cambio. Y ellos dicen, adelante, Señor, lo que tú tengas preparado para nosotros. Pero viene la sorpresa, porque ahora, después de otras muchas aventuras o situaciones, algunas no tan claras, oscuras, también Abraham era un hombre de pecado como todos nosotros, pero si pasáis al capítulo 22, vemos esta historia siempre conocida por todos nosotros, cuando la voz de Dios otra vez llega a Abraham y le dice algo imposible, algo antinatural. Me vas a ofrecer sacrificio. Y Abraham dice, adelante, estoy dispuesto, siempre he hecho sacrificios para ti. No, ahora me vas a hacer el sacrificio de tu hijo. Y vas a tomar tu hijo y vas a subir a esta montaña y allí me lo vas a ofrecer. Génesis no nos dice lo que está planteándose en el corazón de Abraham, pero sí nos lo dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos dice que Abraham creía que los muertos pueden resucitar. Es decir, Abraham está dispuesto a clavar el puñal de sacrificio en su propio hijo, aun sabiendo que él es el único que puede hacer una gran descendencia para él. Pero nos dice la Escritura que Abraham creyó y fue hasta el final. Y si no llega a ser por aquel ángel que le sujeta el brazo, en realidad habría sacrificado a su hijo, por fe. Podemos ver toda la imagen de la representación. Isaac será esa imagen donde luego el cordero sustituye, o el carnero sustituye el sacrificio, y cómo Dios proveerá a su tiempo y a su manera lo que todos nosotros podemos ver de la manera en que Dios provee en su Hijo para todos nosotros en salvación. Pero lo que aquí nos interesa es cómo se nos describe a Abraham, el creyente Abraham, el hombre de fe del libro de Hebreos, donde más extensión se da solamente algunas de sus partes de la historia de Abraham. Abraham, el hombre de fe. Abraham, por tanto, volvemos ahora a nuestra carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Abraham es más que un mero ejemplo. Lo podemos haber visto y vamos a seguir el ejemplo de Abraham. Abraham es más que un ejemplo. Abraham es el escogido entre todos para establecer una rama del pueblo escogido del cual nacería el Hijo de Dios que vendría a redimir a los hombres, a los pecadores, hombres y mujeres, y establecer su nuevo pueblo espiritual. Abraham tiene un significado en la elección muy importante. No es únicamente que decimos, había muchos hombres y Dios escogía a Abraham como pudo escoger también a otros a su tiempo, a su manera. No es así. Dios escoge a cada uno para que crean, pero especialmente cogió a Abraham para ser instrumento de grandes cosas. Y el mundo entero será bendecido en Abraham y los que vendrían de Abraham y de la fe, quedaros con esto, de la fe de Abraham, para ser una gran bendición. La manera en que nos lo está escribiendo la carta a los Gálatas es curiosa. Fijaros en el versículo 8. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Cuidado, si la Escritura no existía en aquel tiempo. Cuando Abraham recibió la voz, la Escritura aún no había sido comenzada. Lo haría Moisés más adelante. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? La Escritura es Dios mismo hablando. Lo que nosotros tenemos aquí es lo que Dios ha establecido con su propia palabra, o escrita o directamente. Es parte todo de un plan divino que había sido establecido. Y nos dice que nosotros ahora, los que sois creyentes, los que tenéis la fe de Abraham, os habéis convertido de una manera sobrenatural en descendientes de Abraham. Cuando la Escritura nos dice que la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo, tú, si eres creyente, eres una de esas estrellas. Y que sería como la descendencia, como la arena del mar, tú eres un gramo de esa arena que se extiende. Eres parte de ese plan.
Te has convertido en la esperanza o en la promesa que Dios había hecho de ser bendición. Sois la respuesta a la fe de Abraham, en la manera en que él ha obrado, gracias a que él fue un hombre de fe y que se ha cumplido el plan que Dios tenía establecido a través de él. Es que tú estás aquí. Es verdad que Abraham no dio su vida, quien dio la vida fue nuestro Señor Jesucristo, pero todos los que habéis creído y confiado en las promesas dadas, como Abraham lo hizo, y vosotros ahora en el Señor Jesús, sois la respuesta, somos la bendición. Y nos dice, por tanto, que nos convertimos en herederos o coherederos con Él. Es decir, ese gran hombre, ese gran ejemplo que nos es Abraham, no es más que nosotros. No es que él sea de un nivel más alto espiritual. Él era un hombre pecador, como éramos nosotros. Pero las grandes cosas que Dios le ha prometido a Abraham son tuyas y son mías. La misma fe, porque tenía el mismo Salvador. La misma promesa, porque es el mismo Dios. Estamos escritos todos en las promesas de las Escrituras, que es la palabra de Dios y es Dios mismo. Así que nos maravillamos y glorificamos a Dios por causa de Abraham, por los beneficios que hemos recibido en él o a través de él. Pero recordad que si vosotros tenéis esta fe que tenía Abraham, seréis iguales en Abraham. Ahora llegamos a la aplicación. Lo que nos ha mostrado la vida de Abraham, y nos está diciendo esta frase que hemos leído, ser de la fe, o los que de fe viven, nos está diciendo algo muy importante. Ser de la fe es más que tener fe. Ser de la fe es más que ejercer de manera puntual la fe. La fe significa fe en el Señor Jesucristo, fe en la promesa dada de que Dios proveería. Fe es confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas. ¿Tú crees? Esto es lo que nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros. Cuando lees las Escrituras, ¿crees de verdad en este Dios de las Escrituras y crees en las promesas que Él nos da, a ti y a mí y a todos? Creer implica que estamos confiando plenamente en lo que Dios ha establecido como medio de salvación, Cristo y su obra. No es únicamente que nosotros tengamos algún pensamiento acertado acerca de Jesús, un sentimiento, un revuelo de sentimientos en el corazón del Señor Jesús, sino que directa, literal y completamente estamos poniendo nuestra total confianza en aquel hombre clavado en la cruz. Fe significa que nos hemos rendido a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. ¿Crees? ¿Crees esto? ¿Crees, confías en que la Escritura es palabra de Dios? Que su mensaje es Dios directamente hablándonos a nosotros, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras conciencias. Es cierto que uno como yo se puede equivocar en exposición, en la aplicación, en la comprensión de las Escrituras, pero la palabra de Dios nos está hablando con toda autoridad. ¿Crees firmemente lo que significa acerca de la oración, lo que significa acerca de las pruebas, lo que significa acerca de la muerte, lo que significa acerca de lo que hay después de la muerte, tal como nos lo dicen las Escrituras? Porque esto es lo que nos está revelando Abraham y esto es lo que nos está diciendo Pablo en su carta. Creer es confiar plenamente en lo que Dios dice y lo que Dios obra en nuestra vida o por nuestra vida. Pero es más. La fe es compartir nuestra relación, nuestra comunión con otros. Ser de la fe de Abraham es estar en comunión con todos aquellos que comparten esa misma esperanza, ese mismo consuelo. Pero no es una mera coincidencia. Puedes estar paseando por el parque o quizá porque estás evangelizando, repartiendo folletos y de pronto viene alguien, como nos ha ocurrido en el mercadillo, justo el que está a nuestro lado y pone su puesto de bolso, resulta que es de la iglesia de Israel San.
y nos llevamos la sorpresa. Y hemos coincidido en el mismo mercado con alguien que comparte esta misma fe. Pero no estamos hablando, cuando hablamos de creer, que coincidimos con otros a lo largo de nuestro camino y que compartimos una serie de cosas. Creer es más que eso. Lo que nos está diciendo Pablo en su carta es que estamos compartiendo algo mucho más importante. Estamos perteneciendo a la fe. Ser de la fe es que tú ahora perteneces a la fe. O en otras palabras, lo que está diciendo es que si has creído que el Señor Jesucristo es el que te limpia de pecados en la cruz y que se convierte en tu Señor, lo que estás diciendo es que ahora la fe es la que te controla, la que te debe de controlar. No es que tú tienes fe, sino que tú perteneces a la fe. Y por tanto, la fe se tiene que ver en todas las partes y formas de tu vida, en todas las áreas se tiene que encontrar fe. Muchos, y permitirme que me atreva a decir, no unos cuantos, sino muchos, piensan que la fe es una manera de vestirse. Que uno puede vestirse de la fe y cuando le conviene se desnuda de la fe. Que podéis elegir un domingo el adornaros con vuestras joyas, que es la fe, para después desprenderos de vuestras joyas cuando tengáis que ir a la inmundicia de este mundo. Algunos consideran la fe como esa lupa que sirve a veces para mirar, pero por cualquier voluntad pueden abandonarla porque no necesitan mirar en el resto del día. Y esto es un peligro enorme que está haciendo daño a los creyentes y está haciendo daño a la Iglesia y quizá también a esta Iglesia en particular. Cuando hablamos de fe, la fe no es una herramienta solo que utilizamos cuando nos parece interesante o importante arreglar algo en nuestras vidas. Tengo un conflicto, acudo a la fe, Señor, ten misericordia de mí. O cuando tengo que tratar con mis hermanos para cantar, me he visto de la fe para que todos vean que yo creo en este Dios poderoso. Como algo que a nosotros nos conviene tomar o no nos conviene tomar dependiendo de las circunstancias. Lo que nos está diciendo la historia de Abraham y lo que nos está diciendo Pablo aquí en los Gálatas es que la fe ahora es parte de ti y no la puedes quitar. Aquellos que habéis visto o habéis experimentado un marcapasos, el corazón no actúa de manera adecuada y llega un momento en que hay que poner un marcapasos. Piénsatelo bien porque el marcapasos es para toda la vida. No puedes llegar y decir, hoy me lo voy a quitar. Acuérdate cuando te tengan que hacer, si es que algún día ocurre, que te tengan que hacer un trasplante de córnea. No puedas llegar y decir, bueno, que me hagan el trasplante de córnea este verano, que luego en invierno, como tengo poco que hacer, me la quito. Tú puedes pensar que en el momento en que tú te colocas un marcapasos es para siempre, y en el momento que te colocas o te hacen un cambio en tu córnea es para siempre. Déjame que te lo diga un poco más claro. Es como un trasplante de corazón. No es algo que tú puedas tomar de la mesita de noche, o un vestido que tú tomes de la percha de tu armario. El trasplante de corazón ya es. En el momento que tu corazón se para o tú te lo quieras quitar, dejar de ser. La fe es esto mismo. La fe no es algo que tú ejerces de manera puntual cuando a ti te interesa. En el momento mismo que tú has dejado la ciudad como dejó Abraham, ya es para siempre. No puedes volver a Harán, no puedes volver a Ur. Ya está, es definitivo. Por tanto, la fe es algo que tienes que ejercer en todo momento y en toda circunstancia. No puedes llegar a Egipto, como le ocurre en alguna ocasión a Abraham, y decir, porque hay peligro, actuaré en mi astucia y mi mentira para que no me creen ningún problema. No, la fe es para toda circunstancia, para todo momento. Y esto es importante que quede plasmado en tu mente. Estás en grave peligro
Si únicamente has pensado que te vas a hacer cristiano para los domingos, o que te vas a hacer cristiano cuando te sientas con tus hijos a leer las historias bíblicas. Eres cristiano cuando estás viendo la televisión. Eres cristiano cuando estás a solas con internet. Eres cristiano cuando tienes que afrontar tus negocios, aun cuando te perjudique. Eres cristiano cuando estás haciendo la declaración de la renta. Eres cristiano cuando te encuentras algo que no es tuyo. Eres cristiano cuando tienes la tentación de piratear en internet. Eres cristiano en todas las circunstancias y por tanto la fe tiene que estar en todo momento. Lo que nos está diciendo es que tú no puedes únicamente elegir las áreas o circunstancias donde vas a vivir por fe. Es que si no usas la fe, te mueres. Esto es lo que nos está enseñando la historia. Lo que nos está diciendo es que ahora la fe entra a formar parte en tu vida y tú de esa manera entras a formar parte de la familia de la fe. Mirad. La fe no es la religión que nos dicen algunos que es cosas privadas de conciencia. Nos han enseñado en multitud de ocasiones, incluso en el mundo cristiano, que no hay que preguntar sobre la religión porque esto es cosa de cada uno, es de la intimidad. Lo recuerdo en muchas ocasiones, no en una, sino en muchas ocasiones en Inglaterra, y perdón por los que son aquí del Reino Unido, que le preguntabas, ¿y usted qué cree? ¿A ti qué te importa? Esto son cosas privadas. Cuando íbamos a evangelizar, la gente no quiere hablar de su fe. Incluso algunos de ellos dirían que eran religiosos, que eran cristianos o que eran anglicanos. Y tú puedes estar pensando de que, bueno, tú has creído, pones tu confianza en el Señor, pero esto es la intimidad y es tuyo. No, tú estás compartiendo la fe con otros muchos. Tú ahora perteneces a otro mundo, perteneces a otro pueblo, es tu identidad. Te has colocado un tatuaje enorme en tu vida, en tu mente y en tu corazón para que todo el mundo vea que tú eres persona de fe, persona que cree. Y esto es lo que tenemos que vivir. No me vale con que tú me digas, yo soy una persona creyente cuando voy a los cultos o los domingos o cuando hago mis lecturas devocionales en mi casa. Eres creyente cuando tratas con tu marido o tu esposa no creyente. Eres creyente cuando tienes que hacer negocios que te parecen ilícitos o no. Eres creyente cuando tienes que afrontar las tentaciones que están en el mundo. Eres creyente cuando las cosas te van bien y tienes abundancia, o cuando te van mal y tienes pruebas difíciles durante años que tienes que resistir. La fe ya es parte tuya y la compartes con otro pueblo, con otro mundo. Esto es lo que tenemos que entender. Tendremos que perecer, como nos dice acerca de Abraham y de Sara y de todos aquellos de su tiempo que murieron sin recibir lo que habían prometido, porque aquí no es creemos lo que ya tenemos, sino creemos lo que se nos ha anunciado que vamos a tener. No estamos viviendo por fe porque pensamos que las cosas van a cambiar y van a mejorar en este mundo. Puede ser, Dios tiene planes, dejemos que Dios obre. Pero nosotros no hemos dicho de creer porque tenemos que tocar y si no tocamos se pierde la fe. Deja las cosas al Señor, nuestra esperanza está en los cielos, somos nómadas, estamos de paso. La fe no es algo que me ayuda a dar un paso más y que si me falla la pierdo. La fe es aquello que nos mantiene hasta la eternidad. Por eso es que nuestro pasaje nos dice de manera clara, versículo 9, de modo que los de fe, los que pertenecen a la fe, los que tienen la fe implantada y no pueden quitar, los que creen en todo momento y en toda circunstancia, los que llevan escritos en sus conciencias, sus corazones y su mente, que creen en el Señor Jesucristo, de modo que los de fe son bendecidos con igual a la manera del creyente Abraham. Pero fijaros lo que está diciendo aquí. ¿Cómo define a Abraham? La manera en que lo tenemos en el español quizá pueda perder algo. Creyente a Abraham. El hombre de fe, el hombre creyente, ya no hay más. ¿Cómo te tienen que definir a ti? ¿Cómo ha obrado la fe en ti? Lo que te ha cambiado y te ha transformado en un creyente. Nos dice la Escritura en alguna ocasión
que antes hacíamos las cosas de la carne, ahora hacemos las cosas del Espíritu. Somos transformados, somos personas nuevas y por tanto ya no andamos conforme a lo de antes, sino conforme a lo de ahora. Espirituales, ya no son de la carne, sino que son del Espíritu. O lo dice el Señor Jesús de otra manera: habéis muerto y ahora habéis nacido del agua y del Espíritu. Sois nuevas criaturas, habéis sido transformados, somos diferentes, somos nuevas personas. Somos hombres y mujeres de fe. Y cuando estamos hablando de fe, no estamos diciendo que nos creemos cualquier cosa, que somos unos incrédulos y que estamos intentando ver a una mujer con un paraguas caer del cielo. No nos creemos la historia de los niños, creemos la evidencia que nos muestra las Escrituras y el ejemplo que nos da hombres y mujeres como el de Abraham. Creemos que Dios es poderoso para detener su mano y que no cometamos el crimen, que Dios es grande en nuestra vida y en nuestras circunstancias, que aun cuando parezca que lo vamos a perder todo, Él está presente, que si tenemos que enfrentarnos a nuestros enemigos, Él nos podrá ayudar, que Él tiene un plan divino y extraordinario para nosotros, pero nosotros tenemos que creer. Lo que tendremos que decir entonces para esta iglesia, para todos los que decís ser creyentes, no es que me digáis: yo creí en el Señor Jesucristo, puse mi confianza en el Señor Jesús en la cruz para perdón de mis pecados. Creo que tiene que llegar el momento en que digamos que eso no es suficiente. Lo que esta iglesia necesita es hombres y mujeres que digáis: mi vida depende de mi fe y mi confianza en la palabra de Dios, en las promesas o en el Señor Jesucristo. Necesitamos salir a la calle y expresar nuestra fe y vivir nuestra fe y que la gente nos vea, que ya no es por nuestra capacidad, nuestra posición, nuestro conocimiento, nuestras habilidades sean cuales sean, sino que lo que nosotros somos y nos mantiene es nuestra fe en el Señor Jesucristo. No podéis vivir de espalda al Señor cuando nadie os ve. Tenéis que vivir cara a cara, incluso en la intimidad de vuestra casa. Y sobre todo cuando tiene que ver en nuestra vida y relación los unos con los otros. Somos hombres y mujeres que ya no podemos pensar en arrancarnos el corazón para poner otro de diferente color. Nos hemos rendido a Cristo y no hay vuelta atrás. Y seguiremos adelante hasta que el Señor nos permita entrar en aquella tierra prometida, que no está aquí, que no buscamos la riqueza y la comodidad de aquí, sino lo que se nos ha anunciado, que nada ni nadie nos podrá quitar y que está allí. Mientras tanto, adelante, mostrar al mundo entero y a la Iglesia que sois hombres y mujeres de fe, que pertenecéis a la fe de Abraham. Amén.